Intro, tienes que estar bromeando. El señuelo de Zack chirrió, su antena se movió con incredulidad mientras miraba al humano al otro lado de la mesa. ¿Me estás diciendo que tu especie considera que morir congelado es un inconveniente leve? Eso es imposible, estás hecho de carne, por el amor de Sor Black. Sara no pudo evitar sonreír, sus ojos brillaban con travesura. Tomó un sorbo de su humeante chocolate caliente, saboreando el calor que se extendió por su cuerpo. El café en el que estaban sentados era acogedor, un marcado contraste con la ventisca que rugía afuera de las ventanas reforzadas del puesto de avanzada Z9. Oh, mi querido Zack, se rió entre dientes, su voz era una mezcla de diversión y condescendencia fingida. No tienes idea de lo que los humanos somos capaces de hacer congelando hasta morir. Por favor, hemos convertido eso en un deporte extremo. El complejo de los extraterrestres muere ampliado. Si eso era siquiera posible un deporte extremo, ¿quieres decir que se someten voluntariamente a temperaturas letales por diversión? Sara se reclinó en su silla cruzando los brazos con una expresión de suficiencia. ¿Expresión? ¿Alguna vez has oído hablar de nadar en el hielo? Polar Plunge, campamento de invierno, infierno, incluso tenemos maratones de invierno desnudos. Zack Lur, mandíbulas chasquearon rápidamente, un signo de agitación extrema en su especie. Pero eso es suicida. ¿Cómo pueden sus cuerpos frágiles soportar tal abuso? Frágil, Sara se burló levantando una ceja. Oh, cariño, aún no has visto nada. Déjame contarte una historia sobre la vez que mi bisabuelo se perdió en el desierto de Alaska durante el invierno más duro registrado. Hará que tu exoesqueleto se enrosque. Cuando Sara se lanzó hacia su cola solar, no pudo evitar inclinarse, tanto fascinado como horrorizado. ¿No sabía él que este era solo el comienzo de su educación sobre la locura que era la resistencia humana? Así que ahí estaba el viejo Grant Jeremiah, atrapado en el medio de la nada. Temperatura de Alaska, unos templados 60 grados Fahrenheit, eso es lo que hay sobre 51 grados centígrados para ustedes, gente métrica. Sara comenzó a hablar adoptando la cadencia de un narrador. Zack Lur entendí, se inclinó. Eso es muy por debajo del punto de congelación del agua. ¿Cómo podría sobrevivir cualquier forma de vida de carbono a eso? Sara agitó su mano despectivamente. Oh, de todos modos, eso es solo martes para un habitante de Alaska. El abuelo estaba en una carrera de suministros de rutina cuando su moto de nieve se averió. No es gran cosa, ¿verdad? Estaba a 50 millas del puesto de avanzada más cercano sin nada. Sara conoce a Zack Lur, pero su ingenio, un frasco de whisky y un sándwich a medio comer, seguramente pereció en minutos. Zack Lur exclamó que su exoesqueleto se estaba volviendo de un pálido tono verde en minutos. Sara se rió dando una palmada en la mesa. Oh, dulce niño de verano, Rams. Jeremías estaba empezando. Lo primero que hizo fue beber el whisky. 2 para terminarlo rápidamente. Zack Lur preguntó vacilante. La sonrisa de Sara se ensanchó. No, para mantenerte caliente, el alcohol puede hacerte sentir más cálido, pero en realidad reduce tu temperatura corporal central. Grant lo sabía, por supuesto, no estaba tratando de sobrevivir, estaba tratando de hacer las cosas interesantes. Las mandíbulas de Zack Lur se abrieron en estado de shock. Tu antepasado empeoró intencionalmente su situación. ¿Con qué propósito para la historia? Obviamente, Sara respondió con un guiño. No puedo alardear de sobrevivir a una pequeña ola de frío. Ahora puedes subir la apuesta. El extraterrestre sacudió la cabeza con incredulidad. Por favor, continúa, debo saber cómo termina esta locura. Sara hizo crujir sus nudillos, claramente disfrutando. Oh, mejor así. Que ahí está el abuelo ligeramente aturdido en medio de una nevada. Mira esta moto de nieve averiada, y piensa, bueno, no puedo conducirla bien, podría usarla, y eso es exactamente lo que hizo. ¿Usó el vehículo?, preguntó Zack Lur, confusión evidente en su voz. Sí, lo destrozó. Usó los cojines del asiento como botas improvisadas, la cubierta del motor como sombrero, y se envolvió en cualquier cableado y tubería que pudo. Salvage parecía un robot trastornado esquimal. Según él, el Lur y Tenny de Zack se crisparon rápidamente procesando esta información. Supongo que es un uso inteligente de los recursos disponibles, pero seguramente este atuendo improvisado no podría protegerlo de un frío tan extremo. La risa de Sara resonó por el café. ¿Protegerlo? Diablos, no, pero fue una gran declaración de moda. Además, la parte del motor todavía tenía algo de calor residual. Es todo sobre las pequeñas comodidades cuando te enfrentas a una fatalidad segura. Sabes que los ojos del alienígena se movían de un lado a otro como si buscara algo. Uno para confirmar que este humano no estaba completamente loco. Al no encontrar tal tranquilidad, se volvió hacia Sara. Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, el abuelo pensó que tenía 2 opciones: quedarse quieto con la esperanza de ser rescatado, o empezar a caminar y esperar no convertirse en un humano y un helado. Siendo un estadounidense de sangre roja, con un saludable desprecio por la seguridad personal, eligió la opción 2. Caminó en esas condiciones. La voz de Zack Lur era una mezcla de asombro y horror. Sara asintió con entusiasmo. Sí, dijo, pensó que si iba a morir bien podría hacerlo de pie. Además, el movimiento genera calor. Cosas básicas.
De supervivencia muy básica, Zack murmuró sacudiendo la cabeza. En mi mundo natal, simplemente evitamos situaciones donde la supervivencia no está garantizada. ¿Dónde está la diversión en que está equipado? De todos modos, Grant comienza su caminata a través del páramo congelado. Ahora aquí es donde se pone realmente interesante. Unos 10 millones en se topa con un oso polar. El exoesqueleto de Zack Lur palideció aún más. Oh, Ape explorador, seguramente aquí es donde la historia termina. Trágicamente la sonrisa de Sarah se volvió positivamente salvaje. Oh no, mi amigo, aquí es donde se pone bueno. Mira Gramps, mira a este oso polar, 1 kilo de piel, músculo y asesinato, y piensa ahora, ese es un lindo abrigo cálido. Las mandíbulas de Al y la aventura de Alaska del abuelo Jeremiah. Hizo clic rápidamente en angustia. Él no lo hizo, absolutamente lo hizo. Sarah confirmó con Anod, con C de Jeremiah certificado loco, que estaba decidido a luchar. Con un oso polar en medio de una ventisca de Alaska, la voz de Sackler era apenas un susurro. ¿Cómo es esto posible? Tu especie no son depredadores máximos, no tienen armas naturales, ninguna fuerza significativa comparada con una bestia así. Sarah inclinó su voz cayendo conspirativamente. ¿Ves? Ahí es donde te equivocas, amigo. Oímos humanos, somos los depredadores máximos de los depredadores máximos. Tenemos algo mucho más peligroso que garras o fuerza. ¿Y qué es eso? Sackler preguntó a pesar de parecer que realmente no quería saber la respuesta. Pura audacia desenfrenada. Sarah declaró orgullosamente eso, y el hecho de que somos realmente muy buenos convirtiendo cualquier cosa en un arma. En este caso, el abuelo tenía su confiable herramienta múltiple. El alienígena parpadea lentamente. Una herramienta contra un oso polar. Y, el abuelo siempre decía, dale a un hombre un pescado, comerá por un día. Dale a un hombre una Leatherman y conquistará la cadena alimentaria o algo así. Los detalles se vuelven un poco confusos después de algunas generaciones de contarlo. El señuelo de Zack se desplomó en su asiento luciendo completamente derrotado por la locura del comportamiento humano. Ni siquiera sé qué decir. ¿Tu abuelo realmente derrotó al depredador de este simio con una simple herramienta? Los ojos de Sarah brillaron con travesura. Bueno, derrota es una palabra fuerte. Digamos que llegaron a un entendimiento mutuo. El oso se dio cuenta de que Grant era demasiado problemático para comer, y el abuelo se dio cuenta de que tal vez luchar con osos polares en temperaturas bajo cero no era la mejor idea, así que se retiró. Slayer preguntó con un dejo de esperanza en su voz que tal vez los humanos no estaban completamente locos. Retirarse. No. Sarah se rió. Se acurrucaron. Los alienígenas abrieron sus mandíbulas en estado de shock, se acurrucaron, se abrazaron, compartieron. Su calor corporal. Sarah explicó como si fuera la cosa más natural del mundo. Mira, Gramps pensó que si no podía vencer al oso, también podría unirse a él. Pepo, los osos son cálidos después de todo, ¿y qué es un pequeño abrazo interespecies entre enemigos mortales cuando te enfrentas a morir congelado? Sackers y Tenny se desplomaron derrotados. Tu antepasado se acurrucó con un depredador que hace unos momentos estaba tratando de comérselo. Sarah asintió con entusiasmo. Sí, Gramps siempre dijo que fue la siesta más cálida y aterradora de su vida, pero bueno, los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. ¿Cierto? El alienígena negó con la cabeza lentamente. Estoy empezando a entender por qué su especie está clasificada como habitantes de los mundos de la muerte. Sus instintos de supervivencia son poco convencionales, por decirlo menos, poco convencionales. Sarah se burló. No, eso es solo martes para nosotros, pero espera, la historia aún no termina. ¿Querías saber cómo Gramps finalmente fue rescatado? El señuelo de Zack parecía que no quería hacerlo. Supongo que debo escuchar la conclusión de esta locura. La sonrisa de Sarah se amplió imposiblemente más después de su pequeña sesión de abrazos de oso polar. El abuelo se despertó y descubrió que la ventisca había pasado, pero todavía estaba en medio de la nada sin suministros, y ahora tenía que lidiar con un oso polar muy confundido y potencialmente hambriento. Seguramente aquí es donde finalmente sucumbió a los elementos. Sackler preguntó con un dejo de desesperación en su voz. No, Sarah chirrió. Aquí es donde el verdadero genio del abuelo brilló. Mira, miró a ese oso polar y tuvo una epifanía. Si los perros pueden tirar de trineos, pensó, ¿por qué no un oso? Los ojos del alienígena se abrieron con horror. No lo hizo. Oh, absolutamente lo hizo. Sarah confirmó con un asentimiento. El abuelo Jeremiah con nada más que su multiherramienta, algunas partes de motos de nieve rescatadas y lo que luego describió como una tonelada métrica de audacia diseñada para improvisar un arnés para el oso polar. La voz de Zerg era apenas un susurro y el oso lo permitió. Sarah se encogió de hombros. Bueno, permitido es una palabra fuerte. Digamos que el oso estaba demasiado confundido por la absoluta locura de la situación para oponer mucha resistencia. Además, Gramps había guardado el último trozo de su sándwich como soborno. Nada como un pequeño refuerzo positivo para domar lo indomable. ¿De acuerdo?
El extraterrestre se hundió aún más en su asiento. Su exoesqueleto ahora era de un verde pálido y enfermizo. Así que tu antepasado montó un oso polar para ponerse a salvo. Escribió. Eso sería una locura, dijo Sara con un gesto de la mano. Voló detrás de él. Un poco de chatarra. De la moto de nieve a los esquís improvisados. Dijo que era lo más rápido que había viajado en la nieve. Lo llamó esquí polar extremo. Intentó convertirlo en un informe olímpico, pero por alguna razón al comité no le gustó la idea. Zack Lurmandibles hizo clic rápidamente. Una señal de estrés extremo en su especie. Esto no puede ser verdad. Ninguna especie podría sobrevivir. Un comportamiento tan imprudente. Sara se reclinó en su silla con una sonrisa de suficiencia en su rostro. Oh, pero no solo sobrevivimos, prosperamos con él. Diablos, la mitad de los deportes que inventamos son solo excusas para ponernos en peligro mortal por diversión. ¿Alguna vez has oído hablar de la escalada en solitario libre? Saltar en bus. Hacer snowboard en un volcán. La antena alienígena. Me desplomé aún más. Tengo miedo de preguntar qué implica eso. Bueno, la escalada en solitario libre es cuando escalas paredes de acantilados escarpados sin ningún equipo de seguridad. El salto de altura es cuando te lanzas desde estructuras de peaje con nada más que un paracaídas entre tú y convertirte en un panqueque y hacer snowboard en un volcán. El viaje en kayak por el Pacífico de la tía Mildred es bajar en trineo por un volcán activo en un trozo de madera contrachapada. Cosas divertidas. El exoesqueleto de Slayer ahora se había vuelto un tono alarmante de blanco. Tu especie ve activamente situaciones que desafían a la muerte para entretenerse y ¿qué? Sara asintió con entusiasmo. Sí, lo llamamos descarga de adrenalina. Es adictivo de verdad. Una vez que miras a la muerte a la cara y vives para contarlo, todo lo demás parece un poco aburrido. Ya sabes, el extraterrestre negó con la cabeza lentamente. No sé, ni siquiera puedo empezar a comprender tal mentalidad, pero por favor, termina la historia de tu abuelo. ¿Cómo concluyó esta locura? La sonrisa de Sara se suavizó en una sonrisa cariñosa. Bueno, Gramson, su nuevo amigo oso, finalmente llegó al puesto de avanzada, causando un gran revuelo, como puedes imaginar. Hombre congelado con armadura improvisada para moto de nieve esquiando detrás de un oso polar que lleva un arnés improvisado para ella o Nip Bing un arnés improvisado no es algo que se ve todos los días incluso en Alaska, y las autoridades seguramente estaban preocupados por el peligro que representaba traer un depredador salvaje a un área poblada de Explore, preguntó Sara, estalló en risas preocupada. Diablos, no estaban impresionados, dijeron que era lo más de Alaska que habían visto en su vida. El abuelo se convirtió en una leyenda local de la noche a la mañana, incluso nombraron una bebida en su honor en el bar local. El especial de Jeremiah es una mezcla de whisky, miel, y una pizca de salsa picante garantizada para ponerte pelo en el pecho y hacerte pensar que luchar con un oso polar es una buena idea. Zack Lur y Tenny se crisparon rápidamente procesando esta información. ¿Y qué fue del oso? Oh, esa es la mejor parte, dijo Sara inclinándose conspirativamente. El abuelo y el oso se convirtieron en mejores amigos. Lo llamaron Nanook, lo tuvieron como mascota durante años, solía llevarlo a pescar en el verano. Como dijo Nanook, era el mejor compañero de pesca que jamás tuvo, podía pescar salmón con sus patas. Las mandíbulas alienígenas. Home, abriendo en estado de shock. Tu abuelo tenía un depredador máximo como mascota y tus autoridades permitieron esto. Sara se encogió de hombros. Bueno, mucho es una palabra fuerte. Más bien no pudieron descubrir cómo detenerlo. Además, Nook resultó ser genial para el turismo. Nada atrae a una multitud como un hombre y su mascota oso polar. Dando un paseo por Main Street, el señuelo de Zack se desplomó en su asiento completamente derrotado por la locura del comportamiento humano. Yo ni siquiera sé qué decir. Tu especie, estás completamente loco y completamente loco. Sara sonrió levantando su taza de chocolate caliente en un brindis simulado. Loco no, preferimos pensar en nosotros mismos como creativamente adaptables. No es locura si funciona bien. Los extraterrestres negaron con la cabeza lentamente y comenzaron a entender por qué tu especie está clasificada como los Rears de la muerte, pero no es porque tu planeta esté tratando de matarte, es porque estás tratando activamente de suicidarte. Sara se rió, un sonido que era a partes iguales divertido y ligeramente maníaco. Oh, Zack, mi amigo, solo has arañado el superficie de la locura humana. Espera a que te cuente sobre la vez que mi tía Nred decidió cruzar el Pacífico en kayak sola a la edad de 75 años. Los ojos de Surk se abrieron de horror. Hay más, oh cariño, dijo Sara, sonriendo volviéndose depredadora. Apenas estamos empezando. Abróchate el cinturón, Buttercup, va a ser un viaje salvaje. Y así, mientras la ventisca rugía afuera y el resto del outpost seguía con sus asuntos. Señora, le dijo a su extraterrestre amigo cuento tras cuento, Team Audacia Humana, cada uno
Más escandaloso que el anterior, Zack Lure, por su parte, oscilaba entre la fascinación y el horror. Su antena se movía tan rápido que prácticamente eran un borrón, así que ahí estaba la tía Mildred. Sarah siguió calentándose con su tema 5 años joven con un brillo en sus ojos que presagiaba problemas. Mira un mapa del Océano Pacífico un día, y piensa, ya sabes que apuesto a que podría remar a través de eso. Zack Lure, las mandíbulas chasquearon con incredulidad, pero el Océano Pacífico es vasto. Seguramente un viaje así tomaría meses y no. Sarah asintió con entusiasmo. Sí, le tomó alrededor de un año, más o menos. Dijo que fueron las vacaciones más relajantes que jamás había tenido. Vacaciones. El extraterrestre farfulló. ¿Cómo es arriesgar la vida en medio de un océano de vacaciones? Bueno, reflexionó Sarah, tocándose la barbilla pensativamente. Según la tía Mildred, era la primera vez en décadas que no tenía que lidiar con teleoperadores, vendedores puerta a puerta o el perro ladrador de sus vecinos. Dijo que la soledad era bastante refrescante. Los ceros y los 10 se inclinaron, pero los peligros, las tormentas, los tiburones, las olas enormes. Sarah agitó la mano con desdén. Oh, esos fueron solo entretenimiento extra para ella. Dijo que la contabilidad amazónica del primo Bert. Las tormentas eran la montaña rusa de la naturaleza y los tiburones eran solo grandes cachorros de agua curiosos. En cuanto a las olas, aunque se volvió bastante buena en la superficie, al final de todo, el exoesqueleto de los extraterrestres palideció aún más. Si eso era posible, tu tía Mildred surfeó en medio del Océano Pacífico. Bueno, no intencionalmente al principio. Sarah lo admitió, pero ya sabes cómo es, estás remando. Mientras te ocupas de tus propios asuntos y de repente te atrapa una ola de 60 pies, bien podrías aprovecharlo al máximo, ¿no? Slayer, ojos compuestos, parpadeó rápidamente tratando de procesar esta información, y sobrevivió a esta terrible experiencia. Sarah Grimm sobrevivió. Diablos, ella prosperó. Regresó con un bronceado asesino bíceps, como un culturista, y suficiente material para un bestseller. Memorias Pacific, remando. Cómo me abrí camino hacia la iluminación y abdominales asesinos. Fue un éxito en la comunidad de deportes extremos. El extraterrestre se desplomó en su asiento completamente derrotado. No entiendo por qué alguien se sometería voluntariamente a tales dificultades. Sarah se reclinó con una expresión pensativa en su rostro. Sabes, Zack, creo que ese es el kit de lo que nos hace funcionar a los humanos. No solo soportamos dificultades, las buscamos, escalamos montañas, no porque estén ahí, sino porque están en nuestro camino. Nos sumergimos en las partes más profundas del océano, no porque lo necesitemos, sino porque queremos ver qué hay ahí abajo. Nos lanzamos al espacio no porque sea fácil, sino porque es difícil. Zack, Lure y Tenny se animaron un poco, en señal de curiosidad. ¿Pero por qué es lo que lleva a su especie a tales extremos? Sarah twinkled con una mezcla de travesura y orgullo. Es simple, realmente somos curiosos, somos tercos, y lo más importante, somos muy malos aceptando limitaciones. Dile a un humano que algo es imposible y movemos cielo y tierra para demostrar que estás equivocado. El extraterrestre negó con la cabeza lentamente. Parece ilógico, ineficiente, peligroso. Absolutamente lo es. Sarah estuvo de acuerdo con una risa, pero también es como hemos sobrevivido y prosperado en un planeta que ha estado tratando de matarnos desde el primer día. La Tierra no es solo un mundo de muerte, Sax, es nuestro mundo de muerte, y hemos pasado toda nuestra existencia diciéndolo. Buen intento, pero no. Daxter, mandíbulas hacen clic pensativamente. Supongo que hay una cierta cualidad admirable en tal resistencia, pero seguramente no todos los humanos son así. Seguramente algunos de ustedes prefieren seguridad y comodidad. La sonrisa de Sarah se volvió astuta. Oh, claro, los llamamos la audiencia, son los que miran nuestros deportes extremos, leen nuestras memorias de aventuras y dicen cosas como wow, yo nunca podría hacer eso. Pero aquí está la cuestión, Zack, en el fondo cada humano tiene esa chispa de la locura, solo se necesitan las circunstancias adecuadas para encenderle. El extraterrestre se inclinó hacia adelante, intrigado a pesar de sí mismo. ¿Qué quieres decir? Bueno, dijo Sarah preparándose para otra historia, déjame contarte sobre mi primo Bert, contador de modales suaves, temeroso de su propia sombra, el tipo de persona que considera un caballero salvaje quedarse despierto después de las 10 de la noche para terminar una hoja de cálculo, pero un día se pierde en un retiro de la empresa en la selva amazónica. Zack, Lure y Tenny se estremecieron. Alarmados. ¿No es ese uno de los entornos más peligrosos e inhóspitos de su planeta? Sarah asintió con entusiasmo. Apuesto a que el veneno lo es todo. Depredadores en abundancia y suficientes enfermedades para hacer llorar de alegría a un virólogo. Es básicamente la zona de modo duro de la Tierra. De todos modos, Bert se separó de su grupo armado con nada más que una calculadora de bolsillo y una corbata que también funciona como regla. Seguramente pereció en cuestión de horas. Zack, Lure exclamó que eso es lo que todos pensaban. Sarah estuvo de acuerdo, señor. Las fiestas de la iglesia lo buscaron durante semanas. Su familia estaba planeando su funeral, pero luego, 2 meses después, ¿quién debería salir de la jungla? Pero nuestro niño nació. Las mandíbulas de los extraterrestres se abrieron.
En estado de shock, sobrevivió. ¿Cómo? La sonrisa de Sara se ensanchó. No solo sobrevivió a Zack, prosperó. Salió de esa jungla 50 libras más ligero luciendo una barba magnífica y con una nueva oportunidad de vida. Y estaba liderando una tribu de indígenas no contactados previamente que lo aclamaron como una especie de dios de las matemáticas, ZLER, y Tení, se desplomaron incrédulos a Adgotsara, confirmó alegremente. Resulta que la habilidad de Bert para los números fue útil, le enseñó a la tribu principios avanzados de contabilidad, los ayudó a optimizar su gestión de recursos, e incluso les presentó el concepto de interés compuesto para cuando el equipo de rescate lo encontró. Había revolucionado la economía tribal y estaba trabajando en un sistema numérico de base 8 que juró que era más eficiente para vivir en la jungla. El extraterrestre negó con la cabeza lentamente. Esto no puede ser verdad, estás inventando estos cuentos para sorprenderme, ¿no es así? Sara levantó las manos en señal de rendición fingida. Oye, te juro que mi bisabuelo Jeremiah, el arnés de oso polar, que cada palabra es verdad, bueno, en su mayoría verdad. Comienza la crisis del puesto de avanzada Z9, los detalles pueden volverse un poco confusos en el relato, pero el espíritu de la historia es 100% auténtico. Locura humana, el señuelo de Zack se desplomó en su asiento. Este exoesqueleto ahora es un verde pálido y confuso. Yo ya no sé qué creer, tu especie, tú desafiar todas las expectativas lógicas. Eso es algo nuestro, dijo Sara con un guiño. Caminamos, hablamos de paradojas, somos frágiles pero resistentes, pacíficos pero belicosos, racionales pero completamente locos. Somos una especie que miró el concepto de supervivencia del más apto y dijo, no, preferimos la supervivencia del más extraño. Las antenas alienígenas se movieron rápidamente procesando esta información, pero ¿cómo funcionan como sociedad? ¿Cómo no se han llevado a la extinción con un comportamiento tan imprudente? Sara se inclinó hacia atrás con una expresión pensativa en su rostro. Sabes, Zack, creo que ese es el verdadero milagro de la humanidad. No solo somos sobrevivientes, nos adaptamos a cada desafío que enfrentamos, cada experiencia cercana a la muerte, cada roce con lo imposible. Todo esto nos hace más fuertes, más inteligentes y sí, tal vez un poco más locos. Señaló las ventanas reforzadas más allá de las cuales la ventisca todavía rugía. Tomemos este puesto de avanzada como ejemplo. Hace un siglo, la idea de vivir y trabajar en un entorno tan inhóspito se habría considerado una locura. Es solo otro martes. Hemos tomado uno de los entornos más duros de nuestro planeta y lo hemos convertido en un pequeño y acogedor hogar lejos del hogar. Los ojos de Zack Lure se abrieron al darse cuenta. Entonces, tu especie prospera con la adversidad. ¡Bingo! Sara exclamó chasqueando los dedos. Dale una galleta a ese alienígena. No solo sobrevivimos a la adversidad, la buscamos activamente. Es como un músculo. Cuanto más lo usamos, más fuerte se vuelve. Y déjame decirte que el músculo de la adversidad de la humanidad está abultado como el bíceps de un culturista. El alienígena negó con la cabeza lentamente. Había una mezcla de asombro y horror en su voz. Es notable, aterrador pero notable. Tu especie ha convertido la supervivencia en una forma de arte. Sara sonrió y levantó su taza en un brindis simulado. Una forma de arte, una ciencia y un deporte extremo, todo en uno. Uno que es la humanidad para ti. Somos los mejores multitareas del universo. Como si en las luces del café parpadearan siniestramente. Un momento después una sirena comenzó a aullar su grito urgente cortando la atmósfera acogedora. Atención a todo el personal, una voz crepitó por el intercomunicador. Estamos experimentando una falla crítica del sistema debido a las condiciones climáticas extremas. Todo el personal no esencial debe reportarse a los búnkeres de emergencia inmediatamente. Esto no es un simulacro, repita, esto no es un simulacro. Los señuelos y Tena de Zack dispararon directamente una alarma por el gran vacío. Estamos condenados, los sistemas ambientales deben estar fallando. ¿Quién morirá congelado en minutos? Pero Sara, el ojo de Sara está iluminado con un júbilo casi maníaco. Se bebió el último chocolate caliente de un trago y se puso de pie crujiendo sus nudillos dramáticamente. Ahora esto, dijo, una sonrisa salvaje extendiéndose por su rostro, es lo que yo llamo una fiesta. Vamos, Zack, es hora de mostrarte cómo los humanos manejan un inconveniente leve, y con eso agarró al alienígena aturdido por uno de sus apéndices y lo arrastró hacia el caos riendo todo el camino, porque para los humanos, especialmente para los habitantes del mundo de la muerte como Sara, el peligro no era solo una parte de la vida, era la especia que hacía que valiera la pena vivir. Mientras se apresuraban hacia el corazón de la crisis, Sacher no pudo evitar pensar que tal vez, solo tal vez, estaba comenzando a entender por qué los humanos llamaban a la muerte congelada un inconveniente leve. No era porque fueran inmunes al frío o porque no temieran a la muerte. No, era porque ante una fatalidad segura, los humanos no se acobardaban ni se desesperaban. Aceptaban el desafío, innovaban, perseveraban y, lo más importante, se reían ante la muerte, porque para un humano, especialmente para un habitante del mundo de la muerte, la vida no se trataba de evitar el peligro,
se trataba de bailar con él, burlarlo y salir del otro lado con una gran historia que contar. Y mientras Sara lo guiaba hacia el corazón de la tormenta, tanto literal como figurativamente, Sacher se dio cuenta de que estaba a punto de convertirse en parte de una de esas historias, le gustara o no. Las siguientes horas fueron un borrón de actividad marcado por momentos de puro terror, y mucho que el desconcierto de Zack estalla en risas humanas. Sara resultó que no era solo una narradora de cuentos fantásticos, sino una fuerza de la naturaleza por derecho propio. Luego, cuando llegaron a la sala de control principal, fueron recibidos por una escena de caos controlado, las alarmas sonaron, las pantallas destellaron con mensajes de advertencia, y el aire estaba denso por la tensión y en medio de todo estaba el comandante Rodríguez, ladrando órdenes y coordinando el estado de respuesta de emergencia. Informe al comandante Belo Dira, y el señuelo de Zack entró. Un técnico de aspecto agotado levantó la vista de su consola. No es bueno, señor, el núcleo de energía principal está fallando debido al frío extremo. Tenemos tal vez una hora antes de que el sistema se apague por completo. Los señuelos de Zack y Tenit se desplomaron desesperados. Una hora, pero eso no es tiempo suficiente para evacuar, todos vamos a morir congelados. Pero Sara solo sonrió con esa sonrisa salvaje y ligeramente desquiciada que el señuelo de Zack estaba aprendiendo rápidamente a admirar y temer. Una hora, mucho tiempo, oye, comandante Ariem. Ember, esa loca idea que tuve el mes pasado, la que dijiste que era demasiado loca incluso para esta casa de locos. Los ojos del comandante Rodríguez se abrieron al darse cuenta de que no querías decir. La sonrisa de Sara se ensanchó imposiblemente más. Oh sí, es hora de encender el especial de Jeremiah. El comandante dudó por un momento, y luego el especial de Jeremiah en acción asintió con gravedad. Hazlo en este punto, no tenemos nada que perder. El señuelo de Zack miró entre los dos humanos, la confusión era evidente en cada movimiento de su antena. El especial de Jeremiah, ¿qué es esto? Una especie de arma secreta. Sara le dio una palmada al extraterrestre en lo que pasaba por su hombro. Oh, es un arma, está bien, un arma de construcción masiva. Vamos, Zack, estás a punto de ver el ingenio humano en su máxima expresión y locura. Lo que siguió fue un torbellino de actividad que dejó a Zor dando vueltas. Sara gritó órdenes reuniendo al personal de los puestos de avanzada en un frenesí de caos coordinado. El equipo fue reutilizado, los protocolos fueron ignorados, y más de una regulación de seguridad fue violada alegremente. Está bien, gente, Sara gritó de pie en la parte superior de una plataforma improvisada. Tenemos una oportunidad, vamos a construir un reactor térmico usando nada más que piezas de repuesto, cinta adhesiva y pura audacia humana. ¿Quién está conmigo? La respuesta fue una aclamación resonante que hizo vibrar el exoesqueleto de Zack Lure, y luego, para asombro absoluto de los alienígenas, se pusieron a trabajar. Era como ver una colonia de hormigas con estimulantes. Los humanos corrían de un lado a otro llevando piezas de equipo que Zack Lure estaba seguro de que nunca estuvieron destinadas a ir juntas. Sara estaba en todas partes a la vez, soldando aquí, recableando allá, todo el tiempo soltando un torrente de instrucciones, aliento y la ocasional metáfora colorida. No, 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 gritó en un punto, gesticulando salvajemente hacia un par de ingenieros desconcertados. El condensador de flujo va al lado del carbonatador, no al revés. ¿Quieres crear un agujero negro? Porque así es como se crea un agujero negro. Las mandíbulas de Zack Lure hicieron clic alarmadas. Un agujero negro, seguramente no hablas en serio. Sara hizo una pausa en su actividad maníaca para lanzarle un guiño. No realmente, probablemente, tal vez. Miren, ingeniería, si no te preocupa ocasionalmente crear un agujero negro, no estás empujando los límites lo suficiente, y empujando los límites lo hicieron mientras los minutos pasaban, y la temperatura seguía bajando. Los humanos trabajaban con un fervor que rayaba en el celo religioso. Canibalizaron los sistemas joyas, manipularon conexiones, y realizaron hazañas de ingeniería que el señuelo de Zack estaba bastante seguro violaron varias leyes de la física. A pesar de todo, Sara era un torbellino cuando la actividad en ideas salvajes. Hey, tú con la llave, a ver si puedes conectar esa cafetera a la red eléctrica principal. Puede que necesitemos el jugo extra, pero eso es imposible. El técnico protestó, los voltajes no coinciden. La sonrisa de Sara se volvió salvaje. Imposible, hey, imposible, es solo una palabra elegante para aún no se ha hecho, ahora ponte a ello. Mientras se acercaba la fecha límite, el reactor improvisado comenzó a tomar forma. Era una monstruosidad de metal y cables unidos, por lo que parecía ser a partes iguales tecnología avanzada y esperanza ciega. Zack Lure no pudo evitar mirarlo con una mezcla de horror y fascinación. ¿Se supone que debe brillar así?, preguntó nerviosamente señalando una sección de aspecto particularmente siniestro. Sara miró por encima de su cara manchada de grasa y su cabello erizado por la electricidad estática brillando. Bueno, no está en llamas, así que lo cuento como una victoria. Finalmente, con solo un minuto de sobra, Sara se apartó del artilugio secándose la frente. Muy bien, gente, momento de la verdad. Todos crucen los dedos, recen a las deidades en las que crean, y si tienen algún amuleto de la suerte, ahora es el momento de usarlo.
Alcanzó una palanca cómicamente grande que alguien había soldado apresuradamente al costado de la máquina. Aquí va nada o todo, posiblemente el tejido del espacio-tiempo en sí. Detalles con un gruñido de esfuerzo. Sara tiró de la palanca por un momento, no pasó nada. Luego con un sonido como el de 1000 gatos, pasando por una trituradora de madera, un símil que dejó a Zack profundamente perturbado. La máquina rugió a la vida, las luces parpadearon. Se atenuó y luego brilló. Más que nunca una ola de calidez barrió el puesto de avanzada desterrando el frío invasor. Los vítores estallaron en cada esquina mientras los sistemas volvían a estar en línea uno por uno. Sara retrocedió con las manos en las caderas inspeccionando su obra con una sonrisa satisfecha. Y eso, damas, caballeros, y seres de género indeterminado, es como le dices a la madre naturaleza que vaya a chupar un carámbano. Las mandíbulas de Sor trabajaron silenciosamente por un momento antes de encontrar su voz. Funcionó, pero como esto desafía todas las leyes conocidas de la termodinámica. Sara pasó un brazo sobre los hombros del alienígena, casi tirándolo sobre Zack. Mi amigo, déjame contarte un pequeño secreto. Las leyes de la física son más como pautas para los humanos, especialmente cuando tenemos la espalda contra la pared. El comandante Rodríguez se acercó sacudiendo la cabeza en una mezcla de incredulidad y admiración. No puedo creerlo, realmente lo hiciste. Consecuencias y revelaciones alienígenas. Sara. Salvaste el puesto de avanzada con una máquina hecha de repuestos y locura. Todo va mal, dijo el comandante. Sara con la reverencia fingida, solo haciendo lo que cualquier humano de sangre roja haría cuando se enfrenta a una muerte segura, escupiendo un ojo, y pidió segundos mientras la celebración continuaba a su alrededor. Sacher se volvió hacia Sara, sus ojos compuestos se abrieron con una nueva comprensión. Creo que finalmente entiendo por qué tu especie llama a morir congelado un inconveniente. Leve, no. Es porque seas inmune al frío. Sara asintió, su sonrisa se suavizó en una sonrisa de orgullo genuino. Es porque nos negamos a aceptar la derrota sin importar las probabilidades. Morir congelado, ese es solo otro problema para resolver, otro desafío para superar, pero seguro. Zack sorbió presionado. Seguramente hay límites a lo que tu especie puede soportar, lo que puedes lograr. La risa de Sara K resonó a través de la sala de control, ahora cálida. Oh Zack, si hay algo que deberías aprender sobre los humanos. ¿Es esto la palabra imposible? Es nuestro desafío favorito. Dile a un humano que algo no se puede hacer y moveremos cielo y tierra para demostrar que estás equivocado. Hizo un gesto hacia el bullicioso puesto de avanzada que ahora tarareaba con energía renovada. Esto es solo otro martes para nosotros, porque allá afuera en el vasto universo indiferente, siempre habrá algo que intenta matarnos. Frío, calor, vacío, monstruos, alienígenas, no importa, lo enfrentaremos todo con una sonrisa, una mala broma y una solución de ingeniería que hará llorar a los físicos. Zack Lureni se contrae pensativamente. Es notable, aterrador, pero notable. Tu especie convierte la supervivencia en una forma de arte, una ciencia y un deporte a la vez. Maldita sea, claro. Sara estuvo de acuerdo levantando una taza de café humeante que se había materializado en su mano. Al loco que desadaptes los rebeldes, a los habitantes de mundos de la muerte que miran una fatalidad segura y dicen: sostén mi cerveza y mira esto. Mientras la celebración improvisada continuaba a su alrededor, Zack Lure se encontró envuelto en la energía infecciosa de los humanos. Incluso aceptó una taza del estimulante amargo al que llamaban café, aunque sospechaba que su exoesqueleto vibraría durante días después. En los días que siguieron, cuando se difundieron las noticias de The Outpost Near Miss ZLER, notó un cambio en cómo las otras especies alienígenas veían a los humanos. Había un nuevo respeto en sus ojos, teñido de una saludable dosis de miedo. Después de todo, ¿qué haces con una especie que se ríe en el rostro de la muerte y trata lo imposible como un divertido proyecto de fin de semana? Por su parte, Zack Lure se encontró pasando cada vez más tiempo con Sara y sus compañeros humanos. Sus historias, una vez descartadas como exageraciones o invenciones absolutas, ahora adquirían una nueva luz. Escuchaba con atención envuelta los cuentos de audacia humana, de hazañas imposibles logradas a través de pura terquedad e ingenio y, a veces, en los momentos de tranquilidad entre crisis, porque siempre había crisis cuando los humanos estaban involucrados. Zack Lure miraría el páramo congelado más allá de los muros del puesto de avanzada. Piensan en la inmensidad del espacio, la naturaleza indiferente del universo, y todas las fuerzas ahí afuera que podrían acabar con la vida en un instante, pero luego miraba hacia atrás a los humanos, riendo, trabajando constantemente, empujando los límites de lo que era posible, y sentiría algo que nunca antes había experimentado: esperanza, porque si había algo que había aprendido, fue esto: en el universo de los mundos de la muerte, los humanos eran los supervivientes definitivos. En cuanto a Sara, por último, el señuelo de Zack escuchó que estaba solicitando al comando del puesto de avanzada que organizara la primera competición de inmersión polar interspecies de la galaxia porque, por supuesto, después de todo, para un humano, especialmente un habitante del mundo de la muerte como Sara, el universo no era un lugar de peligro y la muerte era el patio de recreo definitivo, lleno de desafíos que superar e imposibilidades que refutar. Y morir congelado, bueno, esa era solo la forma de la naturaleza de decir relájate, una broma que Ser tuvo que admitir que estaba empezando a gustarle, aunque él. Conclusión. Antes de admitirlo ante Sara metafóricamente, por supuesto,
porque si hay algo que había aprendido es que la muerte es solo un inconveniente leve cuando tienes a un humano de tu lado, y así, mientras la ventisca continuaba, la vida exterior en Outpost Z9 continuó. Los humanos empujaron los límites, los extraterrestres miraban con asombro y terror, y el universo, mientras que los humanos de la ONU debían tener cuidado porque los hombres de la muerte venían y traían su propia marca de la locura de la fiesta cósmica. Zack Slur no pudo evitar sentir un poco de pena por la pobre civilización alienígena desprevenida que encontraron a continuación, pero sobre todo se sintió emocionado porque con humanos alrededor, la vida nunca era aburrida y decidió que valía la pena soportar algunas experiencias cercanas a la muerte o unos cientos. Después de todo, ¿qué es un roce con la muerte entre amigos? Como diría Sara, esa no es una experiencia cercana a la muerte, eso es solo martes y en un universo lleno de mundos muertos, los martes estaban a punto de volverse mucho más interesantes.